palabra. Le damos la bienvenida también a las personas que se conectan a través de las redes sociales. Gracias también por vernos a través de ellas. Y bueno, vamos a empezar con preguntas. Yo siempre empiezo con alguna pregunta. Nos hemos preguntado o se han preguntado de dónde viene, por qué está aquí en la tierra o para dónde va o cuál es su propósito. No, los voy a poner a pensar. Bueno, pues a veces nuestro pensamiento trata de eso, de razonar, como les digo, y de dónde somos, para qué estamos en esta tierra, o qué es lo que voy a hacer yo aquí, ¿cierto? La mente nos invita o no nos invita, como que nos invade muchas veces esos pensamientos. Pues también, ¿qué es o la raíz de nuestro destino? A cuestionar el sentido de la vida. Porque siempre buscamos entender la naturaleza fundamental o la existencia del ser humano o el lugar que ocupamos en el mundo. Pero en la Biblia podemos encontrar la respuesta para todas estas preguntas. Como yo les decía, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué debemos hacer mientras estamos aquí o a qué fuimos llamados? ¿Les ha pasado o no? Solamente a mí me ha pasado. Bueno, entonces por eso hoy es el título de la prédica, el propósito del llamado. Y vamos a leer en Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 28. Larguito, pero lo vamos a leer. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predica diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado de qué habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebud, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no le temáis, porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ven? Entonces yo aquí encuentro 3 beneficios que encontramos en el propósito del llamado. ¿Sí? Acá podemos ver que el Señor llamó o escogió a 12 discípulos, ¿verdad? Y nosotros, si estamos aquí, también somos llamados y escogidos por el Señor. ¿Ven? Entonces vamos a ver los beneficios. Bueno, aquí también inicia la lectura en el versículo 1. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Nosotros muchas veces no creemos esto, que nosotros, por decir algo, que porque soy líder, de pronto no tengo la autoridad o la capacidad para echar fuera a los demonios o para sanar un enfermo. Pues obviamente no es por nosotros, es por la gracia del Señor que nos ha dado, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el primer beneficio que encontramos es dependencia y confianza en la provisión de Dios. El versículo 9 y 10 nos dice: ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, bueno, 9, perdón. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En este pasaje, Jesús instruye a los discípulos sobre cómo prepararse para ir de misión, de predicar el reino de Dios. Y asimismo, Él quiere hoy enseñarnos cómo debemos salir a enfrentar ese desafío, digámoslo así, de ir y hablar del reino de Él. Les dice que no se preocupen por acumular riquezas materiales como oro, plata o cobre, ni por llevar consigo todo aquello que leímos, ¿verdad? En lugar de eso, Jesús les enseña a confiar en la provisión de Dios. Les recuerda que el obrero es digno de su sustento, lo cual significa que Dios es nuestro proveedor. Él provee nuestras necesidades, ¿sí? Mientras ellos están enfocados en la misión que el Señor les ha mandado a hacer, de predicar el evangelio. Si nosotros nos dedicamos a hacer la obra del Señor, Él nos dará para suplir también nuestras necesidades. No debemos andar buscando las bendiciones o sí estarle pidiendo al Señor que nos dé, que nos dé, que nos dé. No, porque Él dice que Él es el que nos va a proveer, que no nos preocupemos, sino que simplemente hagamos lo que Él nos está mandando a hacer. Lo importante es confiar y tener fe en el Señor. Al confiar en Dios podemos vivir con una sensación de paz también y de seguridad, sabiendo que Él nos cuida y nos provee de todo lo que necesitamos. Nos llama a vivir con simplicidad y con humildad. ¿Sí? Jesús nos enseña a no acumular riquezas materiales, ¿no? Ni a depender de nuestras propias fuerzas, porque muchas veces dependemos de nosotros, que si no es por el trabajo, entonces ¿de dónde vamos a comer? Que si no es porque yo busco los recursos, el Señor no me va a dar. ¿Sí?
Y con esto pues no estoy diciendo que no trabajemos, que no busquemos también por nuestra cuenta, ¿sí? El ayudarnos, pero primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia y las cosas vendrán por añadidura. ¿Amén? Y pues yo soy una de las que más he podido ver esas bendiciones del Señor. Amén. Yo, no porque sea yo, sino que yo trato de dedicarle lo que yo pueda de tiempo al Señor. Y Él es el que me bendice, me da para mis necesidades y Él es el que está ahí proveyéndome siempre. En todo lo que necesito, todo, todo. ¿Amén? Entonces, así mismo confiamos en Él. Él nunca dejará a sus justos desamparados ni a su descendencia que mendigue pan. Entonces, seamos humildes, no por debajemos a los demás. Muchas veces nosotros nos creemos más que las otras personas y eso no es así. El hecho de que yo, por misericordia y gracia de Dios, esté aquí parada, no significa que yo sea más que ustedes. ¿Ven? Entonces, creámosle al Señor, que Él es el que nos da nuestra provisión. Tengamos dependencia y confianza. ¿Amén? Entonces, vuelvo y les repito, tener una actitud de humildad y asimismo vivir nuestras vidas humildes ante todos, no solamente delante de aquí que yo parezca humilde o que estoy y el Señor me diga, no, si usted no es humilde, sino verdaderamente ser sinceros con el Señor, porque Él en todo momento nos está viendo. ¿Amén? El segundo beneficio que podemos ver es paz y gozo en medio de la aflicción. Versículo 16 al 20. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Ven? También instruye a sus discípulos o a nosotros a ser prudentes. Dice que como serpientes y sencillos como palomas. O el Señor vuelve a repetirnos que seamos sencillos. La prudencia se refiere a la capacidad de tomar decisiones sabias, evitar peligros, mientras que la sencillez se refiere a la pureza o a la intención de nuestro corazón. Esperar persecución y adversidad por causa de nuestra fe. Eso es lo que el Señor nos dice también. Eso significa que como seguidores de Jesucristo debemos estar preparados para enfrentar la oposición, las críticas, el rechazo o incluso la persecución por causa de la fe. Amén. Esto puede también pues, manifestarse de diversas maneras, como el rechazo social o familiar, las críticas, las burlas por parte de aquellos que no comparten nuestra fe. Persecución o discriminación en el lugar de trabajo o en la comunidad. Sufrimiento o adversidad como resultado de tener a Jesús en nuestras vidas. Jesús mismo advirtió a sus discípulos y hoy nos está advirtiendo a nosotros que seremos perseguidos y sufriremos a causa de su fe. Entonces esto no nos debe tomar por sorpresa. Si en algún momento somos perseguidos, como pasa en muchos países, que nosotros hoy estamos sentados aquí, que podemos abrir la puerta, alabar, gritar, cantar libremente. Pero en otros países tienen que esconder sus Biblias donde no las vean porque pueden ser ejecutados, los pueden decapitar, los pueden matar. Y nosotros que podemos hacerlo libremente, muchas veces se nos hace difícil.
venir a un servicio, a un culto, a escuchar la palabra, leer nuestras Biblias libremente en nuestra casa, escuchar una prédica, escuchar las alabanzas a todo volumen, no sé, tantas cosas que nosotros dejamos de hacer teniendo esa libertad, que como les digo, otros países no la tienen. Ellos para reunirse tienen que meterse en cuevas, tienen que caminar días, noches, para poderse reunir. Y nosotros de pronto algunos, no sé, vivamos a 1 hora, a media hora, pero se nos hace difícil, se nos hace complicado. ¿Y cuántas personas tienen sed del Señor Jesucristo y no pueden hacer esto que estamos haciendo hoy? Entonces, amemos al Señor, demostremos que sí somos cristianos. Yo tampoco les estoy diciendo vístanse, no sé, de pies a cabeza, como pues algunas congregaciones lo hacen, con todo respeto para las congregaciones, porque cada congregación tiene su forma de vestir y sí. Pero sí, si nosotros tenemos esta libertad, aprovechémosla. Es triste ver a esa gente buscando el amor de Dios y no lo pueden encontrar así como nosotros, libres. Se les ve la necesidad y no pueden derramar sus lágrimas ahí delante de las otras personas porque los ejecutan. Bueno, voy a leer algunos versículos bíblicos para argumentar, para seguir hablando de que el Señor nos ha dicho por varios versículos que seremos perseguidos. Dice en Juan 15, del 18 al 21, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Nosotros ya no pertenecemos al mundo. La palabra dice que Él nos eligió del mundo, o sea, nos sacó de la perdición, ¿sí? Y por eso ahora ese mundo ya no nos quiere. Amén. Entonces, sigamos leyendo. 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. De hecho, la historia de la iglesia está llena de ejemplos de cristianos que han sufrido persecución. ¿Mm? Y pues la causa ha sido la fe. Sin embargo, es importante destacar que la persecución y la adversidad no son necesariamente una señal de que estemos haciendo las cosas mal, sino por el contrario, puede ser una señal de que estamos haciendo algo bueno y que estamos siendo fieles a nuestra fe. La persecución y la adversidad pueden ser una oportunidad para crecer en el Señor, porque cuando pasamos pruebas, ¿a quién buscamos? A Dios, ahí sí nos acordamos de Dios. Amén. Porque muchas veces cuando estamos bien, vamos por la vida ahí todos frescos, entonces como que no nos acordamos de Dios. Pero vienen las circunstancias y ahí sí, el primero que buscamos es al Señor. Amén. Entonces, vuelvo y les digo, no es que estemos haciendo algo malo, sino por el contrario, las pruebas nos ayudan a acercarnos a Dios. La persecución y la adversidad pueden ser la oportunidad de crecer en la palabra, en la fe. ¿Sí? Y también pues debemos demostrar la autenticidad de Jesucristo en nuestras vidas. Vuelvo y les digo, nosotros debemos ser el reflejo de Él. También pues la Biblia nos enseña que al ser perseguidos es una parte normal de la vida. ¿Mm?
y no debemos afanarnos por pasar todo esto. En la segunda carta a Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Primera de Pedro 2:12 al 14. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, y sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. La persecución y la adversidad pueden ser una forma de sufrimiento que nos permiten identificarnos con Cristo y compartir el mismo sufrimiento que Él llevó a cuestas, ¿verdad? Bueno, aunque yo creo que ninguno de nosotros va a padecer o va a ser capaz de llevar todo ese sacrificio que Él llevó a cuestas, ¿sí? Al entregarse en la cruz. Bueno, yo traje hartos versículos bíblicos hoy. Igual, yo los voy a ir leyendo, no importa si no aparecen en la pantalla. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Primera de Pedro 4:13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Ven? Entonces, a eso me refiero, que gozarnos nosotros en la aflicción. Porque el Señor, pues, nosotros siempre tendemos, bueno, las mujeres más que todo, tendemos a llorar en nuestras aflicciones. ¿Sí? De pronto los hombres, no sé, se ponen de mal genio y no sé, ¿qué harán los hombres? Si cambian no sé, la forma de ser, de hablar, bueno, hablan más como duritos. Entonces, la palabra dice que gozarnos en la aflicción, porque a nosotros se nos hace difícil y creemos que no hay solución, pero el Señor tiene todo en sus manos y Él es el que nos da la solución para todo. ¿Ven? También nos dice que en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y mirad por los que os ultrajan y os persiguen. Vuelve y nos dice, vaya y maldiga a sus enemigos. ¿No? Bendigan a sus enemigos. Procuren hacerles el bien. No importa que estén hablando de ustedes, que estén murmurando, que estén diciendo cosas que ustedes no han hecho. Siempre hay que bendecir a nuestros enemigos, porque el Señor así lo hizo. Él cuando lo arrestaron, Él no dijo nada, Él simplemente cerró su boca y se entregó. Cuando lo bofetearon, Él puso la otra mejilla. ¿Cuántos estamos dispuestos a poner la otra mejilla? Ensayamos, no mentiras. Es difícil, ¿verdad? Pero si nosotros queremos parecernos a Cristo, debemos hacer eso. Porque debemos reflejarlo a Él. Y vuelve y nos repite en Lucas 6:27-28. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Es importante reconocer que como cristianos no estamos solos en nuestra fe. Tenemos la promesa de Dios, que Él estará con nosotros en medio de la persecución y de la adversidad. ¿Bien? Entonces nosotros no
No debemos sentirnos nunca solos porque el Señor Jesús se fue, pero nos dejó al Espíritu Santo. Amén. Él es el que como que nos calma cuando ya tenemos como el nivel de aquí, como que bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, o bueno, a mí me pasa, no sé. Dios permita que ustedes también. Tranquilícese, piense las cosas bien antes de decirlas, porque después uno se arrepiente ya tarde, ¿verdad? Entonces el Señor es el que nos acompaña en Isaías 43:2. Nos dice que aunque pasemos por las aguas no nos hundiremos y si pasamos por el fuego tampoco nos quemaremos, ¿verdad? Entonces el Señor, si Él nos promete eso, entonces así mismo Él es el que nos va a salvar, porque Él nos dice que Él no es nuestro Salvador. Y bueno, el último versículo por el momento. En Hebreos 13:5-6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Amén. Entonces vuelvo y les digo, no importa si los están calumniando, si les están diciendo cosas que no son, el Señor es el que se encargará de ellos. Él se encargará ya, bueno, cuando los llame o no sé cómo se encargará el Señor porque Él es soberano en sus cosas. Entonces, no angustiarnos que porque el vecino está hablando mal de mí o que el vecino me tiene envidia o que el hermanito me miró mal o la vecina, bueno, no sé, tantas cosas que nosotros a veces nos afanan, que son cosas que no deben afanarnos. ¿Mm? Y le prestamos más importancia a ello. Bueno, y el tercer beneficio es la obediencia y lealtad frente al llamado. Versículo 24-28, el capítulo 10. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bueno, aquí cuando nos dice que si al padre de familia llamaron Belzebú, porque pues a Jesús dijeron que él, bueno, que él echaba fuera, o sea, que él era ¿cómo les explico yo? Bueno, que él echaba fuera a los demonios siendo también como esos, ¿verdad? Y él les aclara y les dice que como si una familia se pone en contra, pues se va a dividir, ¿cierto? Entonces él está demostrando es el reino de los cielos, más no nada más. Entonces aquí nos habla sobre la obediencia y la lealtad a Dios frente al llamado de ser discípulos de Jesucristo. Jesús nos enseña, vuelvo y les digo, a no tener miedo de los hombres, sino a Dios. Dios nos recuerda que nuestra lealtad y obediencia deben ser dirigidas hacia Dios y no hacia los hombres. Jesús nos dice que si le confesamos ante los hombres, Él también nos confesará ante el Padre Celestial. Él nos enseña que la lealtad y obediencia a Dios deben ser públicas, sin temor. No nos debe dar pena o vergüenza de decir que somos cristianos. ¿Ven? Jesús nos advierte que si lo negamos ante los hombres, Él también nos negará ante el Padre Celestial. Y esto es lo que nos recuerda la lealtad y la obediencia. Y siempre deben ser constantes y sin vacilación.
No que bueno, que hoy amanecí de buen ánimo y el Señor ayer me dijo que, bueno, que iba a hacer algo para él. Entonces hoy amanecí de buen ánimo y sí lo voy a hacer. Y mañana pues ya amanecí como un poquito triste y no, Señor, ya hoy no sigo. ¿Sí? Entonces debemos ser constantes en el llamado. Si somos leales y obedientes en el Señor, tendremos la vida eterna, así como nos lo dice en el versículo 22. Ay, perdón. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. También nos dice que vuelva a la persecución. Si nos sufrimos persecución a causa de él, tendremos una gran recompensa en el cielo. Y eso lo dice el versículo 28. Y no temáis al que mata el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No? Entonces, cuando el enemigo se levanta contra nosotros es por algo. ¿Mm? Pero él no se levanta sin permiso de Dios. Porque sin el permiso de Dios, el enemigo no puede hacer nada. Recordemos así como Jod. Jod era fiel al Señor. Pero ¿qué hizo el diablo? Fue y le pidió permiso a Dios para poder tocar la vida de Jod. Bueno, la vida no, todo lo que Jod tenía. Porque le dijo, puedes tocar todo menos su vida. ¿Ven? Y leyendo Jod, pues a nosotros se nos hará difícil hacer todo lo que Jod hizo. Pero él nunca dejó de adorar y de alabar a Dios y de darle gracias por lo que él tuvo y por lo que Dios le quitó. Asimismo debería ser nuestra vida. Solo debemos ser valientes y sin temor en nuestra obediencia y lealtad a Dios. Vuelvo y les digo, ser valientes y sin vacilación. Y no darnos miedo en público de que no, mis vecinos ninguno sabe que yo soy cristiana. Mejor yo no les digo. ¿Por qué? O sea, Jesucristo no le dio pena ir a entregar su vida por nosotros. No le dio pena que lo escupieran, que lo golpearan, que lo despojaran de su ropa. ¿Verdad? Y es una manera también de expresar el amor que le tenemos a Él. Que nosotros digamos que, o sea, no solamente decir que somos cristianos, sino comportarnos como verdaderos cristianos. ¿Verdad? Bueno, también si somos leales y obedientes, pues tendremos la vida eterna y una gran recompensa en el cielo. Bueno, ahora vamos a ver qué es un discípulo, porque yo les estoy hablando de los discípulos y no les dije qué es un discípulo, ¿verdad? Y tampoco ninguno preguntó. Un discípulo es un seguidor que obedece. Bueno, pues como estamos hablando de Jesús, es un seguidor de Jesús que obedece sus mandamientos y busca ser como Él. Jesús no solo compartió tiempo con ellos, o no solo los llamó, sino también pasó un tiempo significativo con ellos, enseñándoles y preparándolos para su misión. Durante su ministerio, Jesús les enseñó a través de parábolas, sermones, no sé, ejemplos prácticos que Jesús se le ocurrían cuando iban de camino, cuando estaban sentados, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Él vivió con ellos y pues compartió también sus tristezas, sus alegrías y les mostró cómo vivir una vida consagrada y centrada en Dios. Pues esos tiempos de compañerismo y de enseñanza son fundamentales para formar a los discípulos y prepararlos para continuar la obra
de la ascensión después de la ascensión de Jesús. Sabemos que ellos no fueron directamente cuando Jesús murió a hacer la obra misionera o lo que debían hacer porque les dio miedo. ¿Sí? Pero el Señor fue tan misericordioso que bajó otros 40 días y estuvo con ellos. Y lo que no logró en 3 años, larguitos, bueno, 3 años, digamos 3 años, lo pudo lograr en 40 días. Ellos como que comprendieron en esos 40 días qué era el propósito que el Señor tenía para con ellos. ¿Amén? Hoy muchos viven o vivimos vidas desesperadas. Algunos porque no logran alcanzar sus sueños, otros porque a pesar de alcanzarlos, estos no pueden satisfacerlos por completo. Y otros porque no tienen sueños, simplemente. Sea cual sea la situación, la realidad es que solamente en el amor de Cristo se puede tener completa plenitud de vida. Pues en su amor podemos encontrar la plenitud de Dios. Conocer el amor de Cristo implica intimidad, no solamente un conocimiento intelectual, porque yo puedo pues venir a compartirles aquí, no sé, esta palabra, pero si yo no tengo intimidad con Él, yo creo que no me saldría nada aquí, quedaría así muda, exacto. Entonces, y lo que nos dice acá la palabra, Él nos dará qué hablar, ¿sí? Nos dirá qué palabras use, qué versículo, bueno, en medio memorizamos los versículos, ¿sí? Entonces, es eso, tener intimidad todos los días con el Señor. Y pues esa intimidad se da por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestra vida es muy importante, no lo podemos dejar atrás, porque Él es importante. Por eso el Señor cuando se fue dijo que nos dejaría un consolador. Amén. Entonces, esa es nuestra plenitud, que sea nuestra plenitud el vivir en Cristo. ¿Amén? Bueno, y así pues también si estamos con el Espíritu Santo, por medio de esa comunión nos va convirtiendo en testigos del amor de Cristo, nos empieza a transformar. Porque yo creo que ninguno es a como cuando llegamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Nuestras vidas han sido transformadas, inclusive hasta nuestras caras cambió el Señor. ¿Mm? Esa misma plenitud les permitió a los discípulos entender que el amor de Cristo es eterno. Y asimismo debe llevarnos a saber que el amor de Cristo es eterno. ¿Mm? Él fue el que nos creó. Y pues ese mismo amor es el que nos permite tener un propósito en la vida y nos da seguridad y confianza para el futuro. ¿Amén? Así que pidámosle al Padre que al igual que a los discípulos y a otros hombres y mujeres usados por Él, seamos convertidos en testigos de su gran amor y seamos llenos de toda gloria y plenitud, haciendo la gran comisión, ir y hacer discípulos por todo el mundo. Jesús escogió a 12 hombres para entrenarlos y equiparlos, para ayudarlo en su ministerio terrenal. Estos hombres seguían a Jesús aprendiendo de él y lo obedecieron. Y así debe ser la meta de un discípulo, llegar a ser como su maestro. Asimismo, nosotros deberíamos llegar a ser como esos hombres. No fueron perfectos, tenían defectos, así como usted y como yo. Porque es Dios quien nos escogió, no por ser santos, no porque esos hombres se la pasaban ayunando, no sé, todos los días tal vez, porque se levantaban a las 3 de la mañana a orar.
sino porque él vio algo en ellos, igual que Él lo vio en nosotros. ¿Amén? Porque nosotros podemos llevar ese mensaje de salvación. No porque nosotros tampoco ayunáramos, oráramos, porque pues yo creo que ninguno antes de conocer al Señor hacía eso, sino ya después, con el tiempo, empezamos a comprender por qué es que se ayuna, por qué es que se ora, por qué es que se debe tener intimidad y comunión con el Dios, con el Espíritu Santo, por qué fue Jesucristo a la cruz, ¿cierto? Todo eso lo fuimos aprendiendo por el camino. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Mateo 28, 16 al 20 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué tal les parece esos versículos? Nos deja claro lo que el Señor quiere de nosotros. A medida que caminamos con Jesús, vamos aprendiendo de sus enseñanzas. Como les decía, nosotros no sabíamos orar, ayunar y de pronto predicar, ¿no? Pero a medida que caminamos con Él, vamos aprendiendo todo eso por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y hoy el Señor quiere hacer una invitación a nosotros, que es a seguirlo, a ser sus discípulos y así llegar a ser como Él, llegar a la estatura del varón perfecto, a ser un reflejo de Él. Y bueno, y si no sabías cuál era el propósito de estar aquí en la tierra, de haber nacido, ¿se recuerdan la pregunta que les hice al comienzo? ¿Por qué estaban aquí? ¿Qué debemos hacer? ¿O a qué fuimos llamados? La respuesta aquí está. El propósito de tu llamado es ir por todo el mundo y llevar el evangelio de la salvación. Tenemos salvación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto, pues no, dijo el pastor, no les estoy diciendo váyanse de misioneros. Pero empecemos por nuestro empleo, por nuestras familias, por nuestros vecinos. No sé, al que más podamos, en un bus, no sé. Las personas que podamos hablarles y predicarles del evangelio y la salvación, hablemosles sin miedo. Cristo nos da las respuestas a todas estas preguntas, llevándonos a comprender nuestro pasado y otorgándole valor a nuestro presente y dándole esperanza a nuestro futuro gracias a su amor. Bueno, yo creo que el último versículo de la noche. En Lucas 4, 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Amén? Entonces, si vemos estos versículos, el Señor nos da potestad. Empezamos leyendo eso, ¿verdad? Que nos dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Pero nosotros somos a veces tan incrédulos que pensamos, bueno, ¿y si yo oro, será que sí se sana? ¿Y si no se sana? ¿Verdad? Pero no le ponemos al Señor en sus manos, Señor, que se haga tu voluntad. Yo hago lo que tú me mandaste a hacer, que es ir a orar por el enfermo. ¿Mm? El Señor lo respaldará a uno, o se hará la voluntad que Él quiera, ¿verdad? Por lo menos presentarle a ese enfermo, bueno, si el Señor se lo quiere llevar, pues que se lleve, que lo lleve al cielo. Presentarle a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ¿verdad? Pero nos da miedo orar. Nos da miedo ir a, no sé, cuando hay consejerías, uno dice, Señor, ¿y yo qué voy a decir? Y cuando nos llegan unos chicharrones que uno dice, Señor, pero Él es el que nos da las palabras. Y, y bueno, yo creo que a algunos de los que estamos aquí nos ha pasado que uno llega y bueno, no sabe qué decir. Y la persona nos cuenta y uno como que cierra los ojos, Señor. Pero el Espíritu Santo habla a través de nosotros y las personas eh, quedan como gozosas de las respuestas que uno les da, pero no es por uno, es por el poder que sale por medio del Espíritu Santo. Eh, yo creo que a varios nos ha pasado que uno da la consejería y sale uno de ahí y no se acuerda que ha hablado con esa persona. O a mí me ha pasado, no sé. Yo sé que a varios nos ha pasado. Entonces, dejar a Dios que actúe a través de nosotros. ¿Amén? Bueno, y en conclusión, el amor de Dios se manifiesta de manera perfecta en la vida y en el ministerio a través de Jesús, a través del sacrificio que él hizo en la cruz, porque fue no la única, fue la muestra de amor más grande que hayamos podido experimentar. Fue un amor incondicional y fue la manera de reconciliarnos con Dios. Porque Dios pues ya había intentado varias veces reconciliar al hombre con Dios, ¿verdad? Pero nada como que daba resultado. Entonces en su plan perfecto envió a su único hijo para perdonarnos, para que nos llenara nuestras vidas con el Espíritu Santo. Y nosotros hoy podemos demostrar ese amor que Dios nos ha dado, que Jesús nos ha dado. Por ejemplo, en el servicio a los demás. Siguiendo el ejemplo de Jesús, podemos servir a nuestros prójimos con humildad y compasión, ayudando a los necesitados y mostrando el amor de Dios a través de nuestras acciones. También a través del perdón. Jesús nos enseñó a perdonar a aquellos que nos han ofendido, tal como Dios nos ha perdonado a nosotros. Y el perdón es una poderosa demostración del amor y de la gracia de Dios. También compartiendo el Evangelio, así como Jesús envió a sus discípulos a predicar el reino de Dios. Nosotros estamos llamados a compartir las buenas nuevas del Evangelio con el mundo entero, llevando ese mensaje de esperanza y salvación a todas las naciones, a todas las personas. Entonces, yo lo invito a que oremos, a que nos pongamos en manos del Señor, a que Él sea quien nos ayude a ir por todo el mundo, predicar las buenas nuevas de salvación. Hay personas que en este momento están agonizando
y no hay quien les predique de que hay una vida eterna. Hay personas que están enfermas y no vamos a orar por ellas. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es bendita, Señor. Gracias porque tú has hablado, Señor, en esta noche, Señor, a través de ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como esos discípulos, Señor, que entregaron sus propias vidas, Señor, por amor de ti, Señor. Que no les importó nada, Señor, los padecimientos, Padre Celestial. Hacer, Señor, esos hombres y mujeres, Señor, apasionados por ti, Padre Celestial. A ser valientes, Señor. A ir, Señor amado Dios, a predicar de tu amor, de tu salvación, Señor, de la única esperanza que eres tú, Señor Jesucristo. Gracias, amado Dios, porque hoy podemos, Señor, acercarnos a ti, Señor, por medio del sacrificio que tú hiciste en aquella cruz, Señor. Gracias porque tenemos entrada ante el trono de la gracia, Señor. Gracias, Señor, porque tú te llevaste todos nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, discípulos tuyos, Señor, a ser seguidores tuyos, Señor, a ser, Señor, ese reflejo de ti, Señor, y asimismo, Señor, llegar a ser como tú lo eras, Señor, aquí en la tierra, amado Dios. Mi Jesús, te pedimos, Señor, que seas tú nuestro Maestro por excelencia, que nos enseñes, Señor, que nos hables, que nos ministres a través de tu palabra, Señor. Que podamos escudriñarla, Señor, y entendamos, Señor, lo que tú quieres hablarnos y decirnos, Señor. Así como a los discípulos les enseñaste por parábolas, Señor. Por mensajes, Señor, por enseñanzas cuando iban por el camino, Señor. Asimismo sé tú, Señor, hablándonos donde quiera que vayamos, Señor. Que estemos, Señor, en ti, Señor. Que por medio del Espíritu Santo podamos sentir tu presencia, Señor, mi Dios. Te adoramos, Señor, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor. Gracias porque a través de ti tenemos beneficios, Señor, por el cual, Señor, podemos ser en ti, Señor, amado Dios, glorificado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Señor, a tener lealtad, Señor, contigo, Señor. A no ser desagradecidos, Padre Celestial, porque muchas veces lo somos, amado Dios. Perdónanos, Padre Santo, porque a veces, Señor, confiamos, Señor, en nuestras fuerzas, Padre Celestial, y no confiamos en ti, Señor. Confiamos que podemos hacerlo todo, amado Dios, pero no es así, Señor. Que podamos tener gozo, Señor, en medio de nuestras aflicciones, Señor, porque tú, Señor amado Dios, nos promete, Señor, que estaremos gozosos, Padre Celestial. Te alabamos, Señor, y te glorificamos, Señor. Que tengamos, Señor, total dependencia, Señor, en ti, Señor. Que tengamos nuestra confianza puesta en ti, Padre de la gloria y de la honra, Señor. Hoy queremos rendirnos, Señor, delante de tu presencia, Señor. Y que seas tú, Señor, haciendo de nosotros, Señor, conforme, Señor, a tu plan, Señor. Al propósito, Señor, del llamado, Señor, que tú nos has hecho, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Señor. Te adoramos, Señor, y te glorificamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.